Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de prácticas del lenguaje. En la clase de hoy vamos a ver género fantástico, maravilloso y extraño. La obra que estuvimos leyendo, Carmila de Sheridan Le Fanu, dijimos que respecto a su estructura, a su forma, es una novela. Ahora, también dijimos que respecto a su contenido, a lo que ella cuenta, es una obra de género gótico. Pero el género gótico es un subgénero dentro de un género mayor, que es el género fantástico. Hoy quisiera que viéramos qué es el género fantástico, por qué se caracteriza, y cuáles son sus semejanzas y diferencias con el maravilloso y el extraño. En primer lugar, vamos a hacer una introducción a este género, el fantástico. Bueno, la ficción literaria, nos dice la diapositiva, brinda la posibilidad de adentrarse en la imaginación para tejer historias de toda índole, tanto las que pertenecen al mundo de lo real como aquellas que no podrían ocurrir en la realidad. Es decir, la literatura presenta tanto historias que pueden ocurrir en la realidad como historias que no podrían ocurrir en nuestra realidad. Así, en ese espacio limítrofe entre lo posible y lo imposible, se ubica el relato fantástico. Es decir, el relato fantástico está en el límite entre lo posible y lo imposible. Dentro de un relato fantástico, como lo Camila, hay cosas que son posibles y hay cosas que no lo son. Este tipo de relato, el fantástico, se construye sobre un mundo realista, que el lector identifica con el suyo, en el que inesperadamente se introduce un elemento sobrenatural que rompe con las certezas de la realidad. Bueno, pongamos de ejemplo a Carmila. Carmila nos presenta un mundo realista, un lugar 100% realista, un lugar específico, geográficamente específico, un castillo. Nos presenta un lugar que tranquilamente en la realidad puede existir. Pero ¿qué pasa? En ese mundo, en esa realidad que vive la protagonista, irrumpe un suceso sobrenatural, que es la llegada de un vampiro. Por lo tanto, nos encontramos con un texto fantástico, porque esto es algo típico del texto fantástico. La presencia de un mundo realista básico, en donde de golpe irrumpe algo sobrenatural. El objetivo, dice la diapositiva, es instaurar en los personajes y en el lector la duda sobre lo que sucedió. En última instancia, sobre los fundamentos de lo que se entiende como lo real. Es decir, que el objetivo del género fantástico, por así decirlo, si es que tiene un objetivo específico, es plantar la duda en el lector sobre lo que sucede en el texto. Eso no sucede en el caso de Carmila, pero sí en la mayor parte de los textos fantásticos. Siempre el lector se queda con la duda respecto a lo que sucedió, si fue posible o no que sucediera, si aconteció efectivamente o aconteció en la mente del protagonista. Y en última instancia, dice, al lector le queda duda sobre los fundamentos de lo que se entiende como lo real. Claro, al aparecer hechos sobrenaturales, se siembra de alguna forma en el lector la duda de la posibilidad o no de que existan personajes o situaciones sobrenaturales en la realidad. De fondo estamos viendo una película que se llama Ghost Story, que es una película fantástica, que quería usarla para ilustrar esta primera diapositiva. Entonces, en resumen, el género fantástico tiene como característica principal la presentación de un mundo realista, un mundo como el nuestro, en donde irrumpe un suceso sobrenatural.
algo que es disruptivo completamente y que hace dudar al lector respecto a lo que está leyendo y además respecto a la posible existencia de personajes sobrenaturales o de situaciones sobrenaturales en nuestra realidad. Bien. Hay una subdivisión en relación con el género fantástico, que es una subdivisión clásica que plantea un autor que se llama Todorov, que quizá alguna vez escucharon, es un filósofo francés. Él lo que planteó es que el género fantástico puede ser fantástico puro, extraño o maravilloso. Digamos que el extraño y el maravilloso entonces serían como unas especies de géneros que parten del fantástico. No son el fantástico, pero tienen algo en común con él. Veamos cuál es el fantástico puro para este autor. Bueno, el hecho sobrenatural, ese hecho que aparece de golpe, que irrumpe en la obra, en un marco realista, produce una vacilación entre dos posibles interpretaciones, una racional y otra sobrenatural. Si el relato no resuelve esa duda, estamos en presencia de un relato fantástico puro. Entonces, en otras palabras, el suceso que irrumpe, el suceso sobrenatural, característico del género fantástico, nos provoca vacilación respecto a si ese suceso puede explicarse racionalmente o si fue algo sobrenatural. Cuando el relato, cuando el texto no resuelve esa duda, cuando no nos dicen, bueno, lo que sucedió fue sobrenatural porque o fue racional porque no da a entender qué es lo que sucedió o no resuelve lo que sucedió, estamos en presencia de un relato fantástico puro. En estas historias, dice la diapositiva, el ser humano reconoce su lugar de inferioridad frente a un mundo que no termina de conocer y que escapa a los límites de su entendimiento, claro. El ser humano en estas historias queda con la vacilación de lo respecto a lo que vivió, respecto a si lo que vivió fue real, si pudo haber sido explicado en forma racional o si fue algo completamente sobrenatural. Un ejemplo de relato fantástico puro es Otra vuelta de tuerca de Henry James, que si no lo leyeron probablemente vieron la adaptación de este texto, que entre otras adaptaciones, que es la serie que subió hace poco a Netflix que se llama La maldición de Bly Manor. Bueno, en esta serie como en la obra hay vacilación, hay dudas respecto a si lo que sucede es sobrenatural o si es racional. Bueno, en el libro directamente esto no se resuelve. No se sabe si este hecho sobrenatural que irrumpe en la obra fue producto de la imaginación de la protagonista o fue realmente algo sobrenatural, apariciones sobrenaturales. Este es entonces un relato fantástico puro, porque te deja esa duda respecto a si lo que pasó fue sobrenatural o fue algo racional, explicado por la locura de la protagonista o lo que fuera, ¿no? Bueno, ese es el fantástico puro. Pensemos ahora en el extraño. Lo que parecía obra de fuerzas extrañas obtiene finalmente una explicación racional. En este caso, la mente humana es presentada como superadora de todas las supersticiones. Es decir, que ese hecho sobrenatural típico que irrumpe en la obra es explicado, tiene una explicación racional, se resuelve. En este caso, dice la diapositiva, la mente humana es presentada como superadora de todas las supersticiones. Por ejemplo, tenemos al cuento del almohadón de plumas, que no sé si leyeron, de Horacio Quiroga, este gran escritor argentino, en donde, como dice la diapositiva, en el final se nos revela que lo que podía ser un caso de vampirismo estaba en realidad ocasionado por un parásito. La protagonista se enferma y cuando muere, no sé si lo leyeron, pero si no lo leyeron ya les estoy spoileando la historia, cuando muere
su marido cree que fue víctima de vampirismo por un momento, pero en realidad había muerto por un parásito que le estaba absorbiendo la sangre. Es decir, que el hecho sobrenatural, esta muerte por un supuesto vampiro, termina siendo explicado por la presencia de un parásito en forma racional. Entonces, nos encontramos acá frente a un relato extraño, porque hay una digamos, explicación de lo que pasó en forma completamente racional. Veamos ahora cuáles son las características de un texto maravilloso. El hecho sobrenatural se confirma y los personajes se ven obligados a aceptarlo. O sea, pasa todo lo que no pasa, están las antípodas el maravilloso del extraño. Mientras que en el extraño se explica todo de forma racional, lo que sucedió, lo sobrenatural que sucedió. En el maravilloso, el hecho sobrenatural se confirma. Se da a entender que es sobrenatural lo que pasó y que no hay vuelta de tuerca. Los personajes se ven obligados también a aceptar que lo que se está viviendo es sobrenatural. Aquello que parecía extraordinario, dice la diapositiva, se vuelve parte de la cotidianeidad y termina transformando las reglas de ese mundo, que se torna ahora un mundo maravilloso. Un ejemplo básico de texto maravilloso son los cuentos de hadas, los cuentos de los hermanos Grimm, en donde hay hechos sobrenaturales continuamente y los personajes los aceptan. No hay una explicación racional para esos hechos sobrenaturales, no hay vacilación como en el caso del fantástico puro, que no se sabe si lo sobrenatural que se está viviendo es sobrenatural o es racional. En el maravilloso todo lo que sucede es 100% sobrenatural. Y el ejemplo que nos presenta la diapositiva es el de un cuento de Leopoldo Lugones, otro escritor argentino del siglo XX, que se llama Isur, el cuento. En este cuento el protagonista presenta la tesis de que los monos pueden hablar. Él cree que los monos pueden hablar, entonces está durante todo el relato viendo la forma de probarlo. Y en el final del relato sucede algo que da a entender entonces que los monos hablan. Con esa, digamos, irrupción de un hecho completamente sobrenatural, se confirma el hecho de que los monos hablan, el protagonista lo afirma, lo cree, y entonces estamos en presencia de un mundo maravilloso, un texto maravilloso, porque la resolución del hecho sobrenatural tiene que ver con algo sobrenatural en sí. No hay una explicación lógica, no se dice que el mono habló porque, no sé, tenía una radio detrás de él y el narrador confundió el ruido de la radio con el ruido de su voz. No. Se afirma que los monos hablan. Bueno, esto es lo que pasa en los maravillosos, en los textos maravillosos. Los hechos sobrenaturales son sobrenaturales. Entonces, en resumen, bien resumido, en los textos de tipo fantástico puro, los hechos sobrenaturales provocan vacilación. No sabemos si fueron verdaderamente sobrenaturales o si pueden ser explicados en forma racional. Nos queda la duda y el texto también nos deja esa duda, no nos da una explicación de lo que pasó. En el extraño se nos da sobre el final del relato una explicación racional del hecho sobrenatural. Lo que nosotros creíamos que era sobrenatural, bueno, termina siendo finalmente racional. Se nos explica cómo sucedió, por qué sucedió, aquello que rompe con las reglas de la realidad. Y en el sobrenatural, lo que sucede, ese hecho irruptor de la obra, es puramente sobrenatural. No tiene una explicación racional. Esas son las diferencias básicas entre los tres géneros. En el fantástico puro, vacilación, no se sabe si lo que pasó fue real o no. En el extraño, el suceso finalmente tenía que ver con algo racional, que podía ser explicado racionalmente. Y en el maravilloso nos encontramos con que lo que sucede no puede ser explicado en forma racional, y tanto los personajes como el narrador
afirman que lo que está sucediendo es algo maravilloso y lo comprenden así. Bueno, por último vamos a ver algunos temas básicos del texto de tipo fantástico. Para eso vamos a volver a reproducir la película A Ghost Story, historia de fantasmas. Bueno, hay varios temas típicos del relato fantástico. En un texto fantástico puede haber uno de estos temas como varios confluyendo a la vez. Veamos cuál de estos temas o cuáles de estos temas representa Carmila. Bueno, puede haber la representación de dos mundos, la existencia de otro mundo superpuesto con el nuestro, se pueden presentar dioses o poderes maléficos, el mundo de los muertos o seres de una naturaleza indefinida, por ejemplo, fantasmas. En este caso, coexisten dos mundos, nuestro mundo real con un mundo sobrenatural. Entonces aparecen fantasmas, personajes que desconocemos, maravillosos, muertos generalmente, espíritus, entes, como en el caso de A Ghost Story, que es la película que se está reproduciendo. Bien, podríamos pensar que en parte en Carmila se superpone, ¿no?, el mundo real con el mundo de los vampiros. Sigamos. Otro tema es la ruptura de nuestro mundo. Una ley establecida de nuestro mundo se pone en duda. El tiempo, el espacio o la causalidad como los conocemos son reformulados. Por ejemplo, las historias de sueños proféticos. Pero yo estoy pensando dentro mío en que no les voy a decir un texto, pero una serie fantástica que presenta una ruptura de nuestro mundo es Dark, en donde lo que se pone en juego y lo que se trastorna es el tiempo. Hay un trastorno en el tiempo y en parte también en el espacio, ¿no? Bueno, pasemos al tercer tema típico del relato fantástico, que es la amenaza de lo otro. Lo sobrenatural está en guerra con lo real. La intrusión de lo imaginario tiene como fin destruir a los personajes. Por ejemplo, las historias de monstruos. Bueno, acá podríamos incluir a Carmila. ¿Por qué? Porque tenemos lo sobrenatural, que es la vampira, todo lo vampiresco, que está en guerra con lo real, con lo humano. La intrusión de lo imaginario tiene como fin destruir a los personajes. Y claro, porque Carmila lo que busca es la destrucción de la protagonista principal. Busca poder quitarle la vida para poder vivir ella. Entonces hay como una guerra entre los dos mundos, el mundo sobrenatural y el mundo real. Pero también está relacionado esto con lo de los dos mundos cohabitando a la vez, que es el primer tema. Bueno, y el último gran tema de los relatos fantásticos, gran tema que está presente en la mayor parte de ellos, es la amenaza del yo. Lo sobrenatural diluye la propia noción de lo que es real. Es decir, llega un punto en el que los personajes no se dan cuenta de si lo que están viviendo es real o no. Y es algo típico de este género. Lo podemos ver incluso muy claro en Drácula. Ustedes lo leyeron. Vieron que en un momento el protagonista no sabe si lo que está viviendo dentro del castillo es real o no, o si está enloqueciendo. El sujeto ya no puede confiar en sí mismo, dice la diapositiva. Es eso lo que pasa. La persona duda tanto de lo que le está pasando que empieza a desconfiar de sí mismo, empieza a decir, bueno, estoy loco, ¿qué me está pasando? Bueno, y el ejemplo es las historias en las que los personajes no saben si están despiertos o están soñando. Eso también es típico. Cuando los personajes no saben si están despiertos o soñando, es algo típico. Uy, perdón, se me fue la diapositiva. Bueno, es algo típico del género esto de el no saber si lo que está viviendo uno lo está viviendo soñando, durmiendo, si está enloqueciendo, entonces por eso ve lo que ve, o siente lo que siente, o vive lo que vive. Bueno, creo que con esto tenemos un montón para trabajar, Carmila, un montón de información con todo lo que les expuse hoy.
estaría bueno que vayan pensando de vuelta, Carmila, a raíz de lo que les expuse, y que puedan aprovecharse de este PowerPoint para preparar el examen del lunes. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden escribir. De todas formas, vamos a retomar esto el lunes durante el Zoom de consultas previo al examen oral. Les mando un beso y un abrazo a todos.